A ver, pensemos en un momento que redefinió por completo el poder en Occidente. Y ojo, no fue un cambio que empezó con ejércitos, sino con algo mucho más sutil, la palabra escrita. Y es que, al final, todo se reduce a una pregunta que es fundamental. ¿Qué pasa cuando la fuente de la verdad, la autoridad máxima, deja de ser una institución y pasa a ser un libro? Las consecuencias de esa simple pregunta resuenan hasta el día de hoy. Pero claro, antes de que todo esto explotara, había un orden muy bien establecido. Para entender la revolución, primero tenemos que entender qué fue lo que se rompió. Hablemos de ese mundo, un mundo de autoridad mediada. Imagínense esto. Durante siglos, el texto sagrado era como un sol lejano. O sea, todos sentían su calor, su influencia, pero casi nadie podía mirarlo directamente. Su luz, su mensaje, llegaba siempre filtrado, ¿no? Era interpretado por una jerarquía institucional que, básicamente, tenía el monopolio de su significado. El flujo de la autoridad era súper claro y muy vertical. La institución interpretaba y el pueblo, pues, escuchaba. Esto, por un lado, creaba una dependencia total, pero también, por otro, aseguraba que hubiera una sola versión de la verdad, una versión unificada y controlada desde arriba. Pero entonces, algo pasó. Dos fuerzas muy distintas chocaron y alteraron este orden para siempre. ¿Cuáles? Pues por un lado, un principio teológico y por otro, una nueva tecnología. Básicamente, una idea y una máquina. El principio era sola escritura. La idea, que suena simple pero era, súper radical para la época, era que la escritura misma debía ser la autoridad final, por encima de todo. Papás, concilios, tradiciones, todo. Y ojo, no se trataba solo de que la gente leyera. El punto era desafiar el monopolio de la interpretación. Y aquí es donde entra en juego la máquina. Miren, si sola escritura fue la chispa, la imprenta fue, sin duda alguna, el barril de pólvora. De un día para otro, las ideas ya no viajaban a la velocidad de un monje copiando un texto a mano. No, ahora iban a la velocidad de la prensa, inundando Europa con traducciones que ponían el texto, literalmente, en las manos de la gente. Bueno, y aquí la historia da un giro que quizás no esperamos, porque, a ver, la lógica te diría que si todo el mundo lee el mismo libro, la misma fuente, pues todos deberían llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Suena lógico, pero lo que pasó fue justamente lo contrario, y ahí nace una paradoja fascinante. Entonces, la gran pregunta es esa. Si todos vuelven a la fuente original, al texto mismo, ¿se logra la unidad? ¿Este retorno al texto produjo, digamos, un consenso automático? La respuesta es un no rotundo. Lejos, lejísimos de crear unidad, darle acceso a todos al texto fue como abrir una caja de Pandora. En lugar de tener una sola voz, de repente surgieron cientos, miles de interpretaciones diferentes. Y claro, cada una defendida a muerte, con la convicción de ser la única verdad. Así que el flujo de autoridad se invirtió, pero por completo. Ya no era algo que bajaba de una pirámide institucional. Ahora, la autoridad salía y radiaba desde el texto mismo hacia un montón de lectores. Y con ese cambio, el libro sagrado dejó de ser un objeto de veneración distante, para convertirse en el centro del debate público. El cambio fue de verdad total. Pensemos en el antes y el después. Antes, una autoridad centralizada. Después, una autoridad descentralizada. Antes, una interpretación mediada, única. Después, una interpretación directa, múltiple, y muchas veces conflictiva. El texto dejó de ser un objeto en un altar para ser un documento vivo, ahí, en medio de la plaza pública. Y todo esto nos lleva a una idea final, una que es clave para entender todo este periodo. La relación entre el texto y la sociedad cambió para siempre. El texto ya no era necesariamente una fuente de paz, sino que se convirtió en el epicentro del conflicto. Aquí está el punto clave, la gran conclusión. La reforma no le quitó importancia al texto, hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue intensificar su poder al ponerlo justo en el corazón del conflicto. Ya no era un documento guardado bajo llave, sino un verdadero campo de batalla por su interpretación. Y como se pueden imaginar, este campo de batalla no se quedó solo en el plano de las ideas. Para nada.
Sus consecuencias redibujaron el mapa político y religioso de toda Europa. En nuestro próximo encuentro vamos a ver justamente eso, cómo este debate sobre quién tiene la razón al interpretar el texto provocó una fractura institucional que cambió la historia para siempre. Esto, créanme, apenas comienza.